Que el Señor le bendiga a todos ustedes. Vamos a aprovechar la postura que tenemos de pie y vamos a venir en oración delante de nuestro Dios. Oremos. Amantísimo Dios del cielo y de la tierra, Padre, venimos ante ti, agradecidos, Señor, y humillados por la oportunidad, Señor, que tú nos brindas de estar aquí en tu casa. Padre, gracias por el privilegio de poder alabar a tu nombre, de poder exaltarte, Señor, y ahora en ese momento de poder estudiar tu palabra. Mira, Señor, que yo simplemente soy un simple mensajero, Señor, de lo que ya tú has establecido. Y es en esa noche que te pido, Señor, que tú me mantengas de esa forma, que yo no agregue ni le quite nada a tu palabra, Señor, sino que sea tu palabra íntegra la cual sea expuesta en esa noche. Padre, también confronta nuestros corazones, redargúyenos, Señor, y produce en nosotros un avivamiento de manera, Padre, que podamos ser obedientes a ti y a tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí. Bendícelos y dirígenos en esta noche. En el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quisiera comenzar esa noche formulando un escenario. No puedo decir que es verídico, porque en lo personal yo no lo he hecho, pero las conclusiones a las cuales hemos llegado o he llegado en este escenario es en base a experiencia personal. Y es el siguiente: si nosotros fuéramos a salir por las calles de Santo Domingo y nosotros hiciéramos una encuesta, y la encuesta sería la siguiente: ¿quiénes de ustedes se considera una persona buena? ¿Quiénes de ustedes se considera una buena persona? Muy probablemente podríamos decir que más de un 90% de la persona diría que sí. Eso tratando de no ser extremista. Pero la mayoría de las personas, casi todos estarían de acuerdo en decir, sí, yo me considero una buena persona. De hecho, yo considero que no soy una persona mala. Y si a ese mismo grupo de personas, entonces nosotros le preguntamos, ¿alguna vez tú has cometido algún pecado? Sí. Y partiendo de ese pecado o partiendo de esa información, ¿tú te consideras un pecador? Y yo diría que un 70, para no decir todos, de esa persona dirían que sí, yo me considero un pecador. Pero lo interesante de este caso es que eso es una discrepancia, es una ambigüedad, porque no existe tal cosa como un pecador bueno. No existe una persona que pueda ser buena y a la vez pueda ser pecadora. Sin embargo, nuestra naturaleza pecaminosa nos ciega los ojos a nosotros, haciéndonos creer que sí somos buenos, que sí el hombre puede llegar a ser bueno. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos que somos buenos y pensamos que somos una persona relativamente justa, no hay necesidad de nosotros buscar un Salvador. No hay necesidad de nosotros buscar a otra persona que sea buena para corregir nuestra maldad. Y esa es una mentira en la cual nosotros, y dice la Biblia que el mundo está cegada en esa mentira, que les refrena de ver el Evangelio y de ver a Cristo Jesús como el Salvador que ellos necesitan. Pero hay otro caso que nosotros vemos, y es que muchas veces también vemos eso reflejado en el pueblo de Dios. Y cuando digo pueblo de Dios me refiero a un grupo de personas, a un grupo de hombres y mujeres que han reconocido su condición de pecador, que han reconocido su falta, que han reconocido su pecado y lo han confesado delante del Señor y han puesto su fe y confianza en Cristo Jesús como Señor, Salvador, único e incompleto de sus vidas. Sin embargo, y yo le digo por testimonio propio, porque yo mismo he sido víctima, o mejor dicho, he sido culpable de esto, muchas veces pensamos que somos mejores que otra persona. Muchas veces nosotros miramos, o yo he mirado la vida de otro creyente y le doy gracias a Dios porque bueno, por lo menos no soy tan malo como aquel persona. O no necesariamente un creyente, a veces puede ser hasta una persona no creyente, que miramos su pecado y decimos, bueno, gracias a Dios que yo no soy como esa persona. Y si somos sinceros con nosotros mismos, podemos decir que discretamente nosotros hacemos la oración del fariseo, la cual nosotros encontramos en Lucas 18:11, en la cual el fariseo decía al Señor que él vino a orar y él decía en su oración, Dios, yo te doy gracias porque no soy como las otras personas. Y venimos a ser como ese fariseo, que el cual dice más adelante en el mismo pasaje, el cual confiaba en sí mismo como justo.
Él descansaba, él confiaba en el hecho de que él era una persona justa, que él era una persona buena. Y por ende él iba a recibir favor de Dios, por ende él iba a recibir la salvación, por ende él iba a recibir todas las bendiciones que Dios tenía preparado para aquellas personas que son justas y son buenas. Y ahora yo tengo que formular esa pregunta: ¿existe verdaderamente un hombre bueno? ¿Existe verdaderamente un cristiano bueno? Un hombre justo ante los ojos del Señor. Y esa noche vamos a tratar de responder esa pregunta partiendo de lo que dice la Escritura con relación a este tema. Y yo quisiera que nos enfoquemos hoy en un pasaje en el Antiguo Testamento, el cual es muy conocido por la gran mayoría de nosotros, y se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 64. El libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 64. Y el versículo en el cual nosotros nos vamos a enfocar esa noche es el versículo número 6, pero antes de llegar a ese versículo vamos a leer los primeros 5 versículos para poder llenar un poco sobre el contexto. El título del mensaje de esta noche es La falacia de la justicia humana. La falacia de la justicia humana. Y dice así: oh, si rompiese los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieres notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría sea justicia, de los que se acordaban de ti en sus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarte en ti. Por lo cual escondite de nosotros tu rostro, y no dejamos marchitar en poder de nuestra maldad. Que el Señor bendiga su palabra. Como bien había dicho, el título del mensaje de hoy es La falacia de la justicia humana. Y antes de comenzar, yo quisiera explicar un poco lo que significa este título. La palabra falacia es definida por el diccionario de la Real Academia como un engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a alguien. En otras palabras, es una mentira que se crea con el propósito de que la persona de la cual se hace esa mentira sea perjudicada, sea maltratada, sea dañada de una forma u otra. Y después dice aquí que la falacia de la justicia humana, pero cuando nosotros hablamos de justicia hay que hacer una diferencia. La justicia en la cual nosotros nos enfocamos está definida de la siguiente forma, y es un conjunto de todas las virtudes por el cual es bueno quien la tiene. Por ejemplo, yo tengo un conjunto de virtudes, una lista, que si yo cumplo esa lista, al final yo voy a ser una persona buena, yo voy a ser una persona justa. No se trata de un procedimiento legal o de la justicia en el ámbito judicial. Tampoco se trata del conjunto de leyes que es determinado por una sociedad. No, se trata de una cualidad de ser declarado justo, de ser declarado bueno. La facultad de ser recto por cumplir una serie de requisitos. Así que teniendo esto en mente, nosotros pudiéramos decir que el título del mensaje, La falacia de la justicia humana, no es más que el fraude, el engaño de pensar que el hombre puede ser bueno o puede ser justo por cumplir una serie de requisitos por su propia cuenta. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en esa mañana, partiendo de este versículo de Isaías 64, capítulo 6.
Antes de comenzar con el desarrollo del versículo, es importante, como siempre hacemos, saber dónde nos encontramos en ese pasaje, cuál es el contexto que rodea a ese pasaje. El libro de Isaías, ustedes saben, fue escrito por el profeta Isaías. El profeta Isaías fue el profeta enviado al reino de Judá. Recuerden que en ese entonces Israel había sido dividido en dos reinos. Estaba el reino del norte, que era el reino de Israel, si no me equivoco, y el reino del sur, que era el reino de Judá. Y entonces Isaías fue mandado a profetizar en el reino de Judá en un periodo pre-exilio, quiere decir antes del exilio del pueblo de Judá, del reino de Judá. Y aquí nosotros vemos que este libro, el cual es bien grande, por así decirlo, tiene un sinnúmero de juicios y de bendiciones. De hecho, el libro puede ser dividido en dos partes. Desde los capítulos 1 al capítulo 39 nosotros vemos el juicio de Dios sobre su pueblo. Nosotros vemos cómo Dios reprende y trae juicio sobre la nación de Israel y contra las otras naciones paganas que les rodea por culpa de su pecado. Sin embargo, cuando nosotros nos movemos y vemos la última parte del libro, los capítulos que van del 40 a 66, nosotros vemos la salvación de Dios sobre su pueblo. Que a pesar de su pecado y a pesar de su juicio, el Señor es fiel para salvar a su pueblo, para mantener un remanente y así cumplir las promesas que Él había hecho mucho atrás a Abraham y a Moisés y a todos los patriarcas de aquel entonces. Nosotros podemos decir que cuando nosotros llegamos a esta parte del libro de Isaías, sucede algo interesante, y es que en esa sección del libro de Isaías nosotros vemos, por así decirlo, a Dios en un estado ausente. El escritor, el profeta Isaías, él clamaba a Dios para que él pueda volver hacia ellos. Y era casi como si Dios hubiera roto los lazos con su propio pueblo. Era casi como si Dios hubiera simplemente desentendido del pueblo de Israel. De hecho, mira cómo dice en el capítulo 65, el capítulo anterior, los versículos que van del 15 al 17, dice así: mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada, donde está tu celo y tu poder, las conmociones de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar en tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Y más adelante en ese capítulo nosotros vemos como el mismo profeta Isaías se identifica con el pueblo de Israel cuando él clama diciendo en el versículo 5 del capítulo 64, y dice: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acercaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos, y en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Y aquí el profeta Isaías identifica la razón por la cual Dios se había alejado del pueblo de Israel. Identifica la razón por la cual Dios había tomado una posición, por así decirlo, ausente, donde el pueblo de Israel incluso cuestionaba si seguía siendo el pueblo de Dios. Y la razón de esta ausencia o la razón de eso fue precisamente por el pecado del pueblo de Israel, incluyendo el mismo profeta Isaías, porque él también se incluye en este versículo. Ahora, ¿cuál es ese pecado? ¿Cuál es ese pecado del que tenía el pueblo de Israel? Bueno, precisamente lo que veníamos mencionando anteriormente. El hecho de que ellos pensaban que simplemente por sus obras pudieran haber sido justificados. Miren cómo dice aquí. Isaías se identificó primeramente con el origen de nuestro pecado en nosotros mismos. Cuando llegamos al versículo 6, ¿qué es lo que dice ahí? Si bien todos nosotros somos como suciedad. La raíz por la cual el Señor, la relación de Israel y la relación de Dios estaba deteriorado, la razón por la cual Israel había recibido tanto juicio de parte del Señor es simplemente porque era un pueblo sucio, un pueblo pecador. La primera evidencia que nosotros vemos de este fraude que es la justicia humana es el hecho de que todos nosotros somos pecadores por naturaleza. Salmo 51, versículo 5 nos dice:
he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es imposible para un hombre o una mujer, es imposible ser considerado o ser hecho bueno o justo, cuando el pecado y la maldad son parte del ADN de nosotros. Es imposible que un hombre pueda ser bueno cuando sus orígenes, su propia anatomía es el pecado, es la maldad. Y como bien dice aquí el salmista, en la maldad había sido formado y en el pecado había sido concebido. Y ese pecado nosotros que hemos heredado, como bien sabemos, desde el primer Adán, desde Adán, en el momento que pecó en el jardín del Edén, y ha llegado hacia nosotros, y ese pecado nos ha ensuciado delante de la presencia de Dios. Y esa palabra que utiliza el profeta Isaías cuando dice que somos como suciedad, es una palabra muy interesante por sus orígenes y la connotación que tiene. Esa palabra es la palabra en hebreo taimén, la cual se traduce en otro pasaje como inmundo. Y yo pienso que estamos bien relacionados lo que significa el término inmundo, porque recientemente en las lecturas que hemos estado haciendo del libro de Levítico, el libro de Levítico hace gran referencia a esto que es inmundo o el tema de la inmundicia. De hecho, una definición de inmundo que yo encontré en el momento de que estaba estudiando dice así: inmundo es una persona o cosa que era declarado como no apta para participar en el culto a Dios, entrar al lugar sagrado o estar en contacto con la comunidad en conformidad con los estatutos dictados por Dios. ¿Qué significa eso? Simple y llanamente que nuestros pecados nos han ensuciado, y el hecho que nos ha ensuciado nos han hecho ineptos, somos incapaces, somos no aptos de estar delante de la presencia de Dios y mucho menos de participar de su obra. El hecho que somos pecadores desde que nacimos, el hecho que el pecado está en nosotros, el hecho que nosotros hemos sido ensuciados con el pecado, simplemente nos descalifica rotundamente de poder estar delante de la presencia del Señor y mucho menos de poder obrar o hacer un acto de justicia delante de Él. Y eso es verdad para todos los seres humanos, no simplemente nosotros. De hecho, el mismo profeta Isaías sabía eso y él lo había reconocido. En Isaías capítulo 6, versículo 5, nosotros vemos que el profeta Isaías tuvo un encuentro con la presencia de Dios. Él tuvo una visión en la cual él vio al Dios, él vio al Hijo del Hombre exaltado en el trono blanco, vio a los querubines, vio a los seres vivientes, vio el trono lleno de humo y su voz con trueno. Y cuando él vio esa imagen, cuando él vio esa revelación, ¿qué fue lo que dijo él? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! De hecho, para citar bien el versículo, miren cómo dice el versículo 5. Dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. En otra forma, de otra manera, Isaías pensó y él, podemos decir que juró que él iba a morir en el momento que él vino delante del Señor, porque él reconoció su pecado, él reconoció su inmundicia y por ende él reconoció que consecuencia de esa inmundicia iba a ser su muerte. Y este es Isaías, mis hermanos, uno de los profetas más estimados y respetados de todo el pueblo de Israel, considerado uno de los profetas mayores por la cantidad de escritos que nosotros tenemos acerca de él. Un profeta del Dios Altísimo, un mensajero, el cual pudo ver la revelación. Pocas personas en las Escrituras nosotros encontramos que pudieron tener un encuentro cara a cara con el Hijo de Dios, en la cual Él desplegó y mostró toda su gloria y toda su honra. Sin embargo, Él mismo se consideraba sucio delante de Dios. Él mismo se consideró inepto, no apto de estar en la presencia de Dios. Y es inevitable preguntar, ¿qué sería de nosotros entonces? Si ese fue Isaías, ¿qué sería de nosotros? Pero no solamente vemos que el profeta Isaías se identificaba con su suciedad, también vemos que el mismo pueblo de Israel también estaba sucio.
Dios no solo hablaba de Él mismo, Isaías no solamente hablaba de Él mismo, sino que Él también incluyó en su plegaria, en su oración, al pueblo de Dios, a la nación de Israel. Cuando dice que nosotros somos un pueblo de labios inmundos, y aquí cuando dice en el versículo 6 del capítulo 64, que todos nosotros, incluyendo todo el pueblo de Israel, no solamente yo, sino también todos mis paisanos y mis compatriotas, somos sucios delante del Señor. Aquel pueblo que había sido elegido por Dios, que había sido prosperado por Dios, liberado por Dios, establecido por Dios, sustentado por Dios y cuidado por Dios. Aquel pueblo que fue escogido por Dios para traer al Mesías aquí a la tierra, para librar al mundo y redimir la humanidad de la esclavitud del pecado, no era más que una suciedad delante de Dios. No era más que, como dice aquí, suciedad delante de Dios. Verdaderamente todos nosotros somos concebidos en lo más sucio que nosotros podemos encontrar, que es el pecado. Todos nosotros somos concebidos en el pecado y por ende nos descalifica inmediatamente de algún día ser llamado justo por nuestro propio mérito o por nuestro propio esfuerzo. Somos un pueblo pecaminoso. A lo mejor alguno puede preguntarse, como yo mismo me pregunté, pero bueno, ¿y qué acerca de Cristo? Yo pensaba que si yo ponía mi fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, dice la Biblia que yo soy declarado justo, yo soy una persona justa. Y ciertamente eso es cierto. Por medio de Cristo nosotros somos declarados justos delante de la presencia de Dios. Romanos 5:1 dice esto: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pero mis hermanos, déjenme decirle una cosa en esa noche, y es que esa fe en la cual nosotros hemos puesto en Cristo Jesús, esa fe que ha obrado para nuestra justificación y el hecho que el Señor nos declara justos, no es porque nos pertenece a nosotros, no es porque esa justicia es nuestra, sino que esa justicia es de Cristo. Esa justicia no está originada en nosotros. No es que Dios tomó lo bueno de nosotros y lo sacó a flote de manera que podamos ser justos. No, nada que ver. Simplemente somos cubiertos, somos imputados, somos arropados por completo por la justicia de Cristo. Por ende, nosotros somos justos no porque sale de nosotros, sino al contrario, porque fue investido en nosotros por parte de Cristo Jesús. Dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Él. Y ese Él es Cristo. Si nosotros sacáramos esa parte y si nosotros quitáramos ese en Él, no existiría una justicia que nosotros pudiéramos disfrutar. No hubiera forma en la cual tú y yo pudiéramos haber sido declarados justos. Hemos sido revestidos de la justicia de Cristo para gloria y honra de Dios. Pero esa justicia no es nuestra. Mucho menos somos merecedores de ella. Esta justicia es de Cristo. Si yo sigo siendo un pecador, yo sigo siendo un pecador y mi carne se opone a la justicia de Cristo. Y esto es una evidencia que nosotros vemos. El apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 7, versículo 18, decía, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y más adelante en el versículo 28 dice, el miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Acaso Pablo no había confiado en Cristo Jesús cuando él escribió ese versículo? Claro, él había puesto su fe en Cristo Jesús, él había sido bautizado en el Espíritu, él había sido encomendado para llevar el mensaje a los gentiles, él era un apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, él confesaba, en mí no mora el bien, en mí no mora el bien ni la justicia, sino que todo lo bueno que tengo en mí es porque ha sido imputado de la justicia de Cristo.
Hermano, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, como dice Romanos 3:10. Solamente en Cristo y a través de Cristo podemos encontrar la salvación y el favor de Dios. Fuera de Cristo nosotros somos absolutamente nada. La diferencia de yo y aquella persona que nosotros mencionábamos esta mañana que celebran el matrimonio gay y la oficialización del matrimonio, la diferencia entre yo y cualquier otra persona que milita en el grupo extremista de los ISIS, o la diferencia entre yo y un pedófilo que maltrata sexualmente a su hijo, es simplemente la gracia y misericordia de Dios y nada más. No es por ningún atributo bueno que yo haya tenido, no es porque yo hice algo que me haga merecedero de no ser eso, no. Simple y llanamente por la gracia y la misericordia de Dios, porque si no hubiera sido por su gracia y misericordia, yo también fuera una de esas personas. Tú y yo no somos más buenos o mejores que ellos, solamente hemos sido rescatados del pecado y rescatados de nosotros mismos. 2 Corintios 4:6-7 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, versículo 7. Fue Dios, fue Cristo quien resplandeció la luz del Evangelio en nosotros, quien resplandeció la luz del conocimiento, de manera que nosotros podamos conocer a Cristo en primer lugar. Pero todo esto fue hecho ¿para qué? Para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Nosotros hemos visto aquí que el profeta Isaías nos dice que el problema de nosotros, número uno, es nuestra naturaleza, el hecho de que todos nosotros somos pecadores. Pero esa naturaleza se ve evidenciada en la forma en la cual nosotros vivimos o actuamos, el cual él también lo dice aquí. Nosotros por naturaleza somos pecadores, pero también nuestras acciones son malas y lo que hacemos es malo. Como bien dice el versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Siendo nosotros pecadores es por naturaleza, es de esperar que de nosotros salga el pecado. De la misma forma que un árbol de manzana, lo único que puede dar es manzana, y lo que se espera de ese árbol es que dé manzana, igualmente nosotros que somos pecadores y hemos sido concebidos en el pecado, lo único que puede salir de nosotros es el pecado, es la suciedad del pecado. Y aquí sucede algo interesante, y es que el profeta Isaías, por inspiración del Espíritu Santo, denomina o califica cómo es nuestra justicia delante de Dios. Y el término que él utiliza aquí en ese versículo es trapo de inmundicia. Dice, nuestra justicia representa las cosas buenas que nosotros podamos hacer para agradar a Dios. En otras palabras, nuestras buenas obras que nosotros podamos hacer. Sin embargo, esas buenas obras son trapos de inmundicia delante de Dios. Aquella cosa buena que nosotros podamos hacer pensando que vamos a ganar el favor de Dios, aquella buenas obras que podamos hacer pensando que si lo hacemos el Señor se va a complacer y le vamos a poner una sonrisa a Dios en el cielo, dice la palabra que precisamente esas cosas vienen a ser trapo de inmundicia. ¿Y qué es un trapo de inmundicia? Todos nosotros conocemos, o la mayoría asumo que conoce lo que eso significa. Un trapo de inmundicia en aquel entonces era simplemente los paños que usaban las mujeres para cubrirse en su tiempo de menstruación. Es lo que hoy nosotros tenemos, lo que son toallas sanitarias, que en aquel entonces no habían. Entonces las mujeres cuando llegaban su periodo de menstruación con esos paños evitaba, ustedes las mujeres sabrán, pero evitaba eso, ¿me entiende? Sin embargo, ese este trapo de inmundicia tiene una connotación incluso mayor de la que nosotros vemos a simple vista. Como nosotros hemos visto en Levíticos, específicamente en el capítulo 15, versículo 19 al 31, nosotros vemos que cuando la mujer estaba en ese periodo de menstruación, la mujer era declarada inmunda por la ley mosaica.
De hecho, ella era declarada inmunda por un mínimo de 7 días, y si su periodo menstrual se extendía a más de 7 días, pues entonces el tiempo que ella duraba en ese tiempo, en ese periodo, por ese tiempo ella iba a ser declarada inmunda. Y cuando era declarada inmunda, no solamente era ella, sino que lo interesante del caso era todo lo que ella tocara. Si nosotros vamos a ese capítulo 15, nos damos cuenta que el Señor instruye al pueblo de Israel diciendo, si esa mujer que está en flujo de menstruación tocar una cama, pues entonces esa cama debe ser lavada y va a ser inmunda hasta el fin de día. Si ella tocar una toalla, esa toalla va a ser inmunda y hay que ser lavada y va a ser inmunda hasta el final de día. Incluso si tocaba a su marido, entonces el marido tenía que lavarse y era inmundo hasta el final de día. Todo lo que ella tocase, todo lo que ella llegara a tener contacto, era declarado inmunda. Pero no solamente eso, sino que tampoco ella podía venir al templo y adorar u ofrecer sacrificio. Solamente hasta que se cumpla su tiempo de la purificación. Una vez que ya había cesado su menstruación, ella podía venir al templo y podía ofrecer sacrificio por su inmundicia. Pero mientras ella estaba inmunda, no podía ni siquiera acercarse al tabernáculo, al templo, para que no contamine el tabernáculo o el templo del Señor. Y uno puede decir, pero ven acá, pero ¿será acaso esto exagerado? O sea, ¿por qué tiene que el Señor usar una imagen tan grotesca, tan repugnante como un trapo, un trapo manchado de menstruación, como un trapo de inmundicia, para referirse a esto? Déjeme decirle que no. El hecho de que esa mujer tenía que ser apartada y tenía que alejarse y que todo lo que ella tocara iba a ser considerado inmundo, esto apuntaba al pueblo a lo que era la santidad de Dios. Es una forma del Señor representar su santidad. Era un recordatorio de que Dios es un Dios 3 veces santo. Santo, santo, santo. Y no recibirá nada ni nadie que no sea considerado perfecto. Ese era el espíritu detrás de esa ley. Sin embargo, Isaías describe nuestra justicia precisamente como un trapo de inmundicia. Y eso es lo interesante. Dios no tiene tabúes. Dios no tiene pelo en la lengua para darnos a entender lo repulsivo y ofensivo que es nuestra justicia para Él. Precisamente como la imagen repulsiva que tenemos en nosotros, esa es la imagen que Dios tiene de nosotros cuando venimos a ofrecerle nuestra justicia, cuando venimos a ofrecerle nuestra buena obra, pensando que por eso vamos a complacerle o adquirir favor de parte de Él. Dios toma en serio sus ofrendas. ¿Por qué Dios mira nuestra justicia como trapo de inmundicia? Yo pienso que hay 2 razones. Número 1, porque no es una ofrenda apropiada para un Dios santo. Y como venía diciendo, Dios toma muy en serio sus ofrendas. En la ley mosaica nosotros vemos muchas directrices que dio Dios al pueblo de Israel, donde le especificaba cuáles eran los requisitos que tenían que tener la ofrenda o sacrificio que el pueblo traía delante de Dios. Si ellos iban a ofrecer un cabrito, si iban a ofrecer una palomita, si iban a ofrecer un pan o sea cual sea lo que ellos iban a ofrecer, número 1, tenía que ser perfecto, tenía que ser sin mancha, sin ninguna falta o corrupción. Y tenía que ser de la primicia, no se podía dar lo que le sobraba, sino que tenía que ser lo mejor para el Señor. Y eso es porque un Dios santo y perfecto es digno de una ofrenda santa y perfecta. Sin embargo, nosotros, que ni somos santos, ni somos perfectos, ¿cómo esperamos complacer a un Dios santo y perfecto con nuestra justicia? Así como la mujer en su menstruación, que todo lo que tocaba se volvía inmundo, de igual forma todo lo que nosotros tocamos se vuelve inmundo delante de Dios, porque nosotros mismos somos inmundos, nosotros mismos somos pecadores. Y el Señor, como decía al principio, toma muy en serio sus ofrendas y lo que nosotros le traemos. De hecho, hubo un periodo en la historia de Israel, donde Él le llama la atención, el Señor
manda juicio y llama la atención de los sacerdotes porque ellos habían recibido ofrenda que no era la que el Señor había establecido. El pueblo de Israel había traído cualquier tipo de ofrenda, lo primero que ellos pudieran encontrar, y se lo habían traído al pueblo de Israel, y eso había creado el enojo y la ira delante de Dios, primero con sus sacerdotes y después con el pueblo. De hecho, en Malaquías capítulo 1, versículos 6 a 9, mira cómo lo dice. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y dice: en que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo. Nuevamente vemos aquí la palabra inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis esta cosa? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo? ¿Cómo puede el pueblo de Israel agradar a Dios si lo que el pueblo de Israel le traía a Dios no era lo que él demandaba? ¿Cómo puede agradar a un Dios santo y perfecto si esa ofrenda que traía no era santa y no era perfecta? De igual forma, ¿cómo nosotros podemos agradar a Dios si nuestra justicia tampoco es santa y tampoco es perfecta? Pero la segunda razón por la cual el Señor toma muy en serio sus ofrendas, o mejor dicho, la segunda razón por la cual el Señor mira nuestra justicia como trapo de inmundicia, es porque esa justicia que nosotros le ofrecemos menosprecia el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Acaso puede la justicia del hombre compararse con la justicia de Cristo? ¿Acaso puede la buena obra de cualquiera que nosotros hagamos compararse con una vida de perfección y santidad que vivió Cristo aquí en la tierra? Si Cristo tuvo que dar su vida por nosotros, para que nosotros fuésemos aceptados delante del Padre, si Cristo tuvo que morir de manera que nosotros podamos ser redimidos, entonces si nosotros tratamos de ser aceptos delante del Padre, de ser aceptados delante del Padre por nuestra propia justicia, entonces menospreciamos el sacrificio de Cristo. Si Cristo murió por nosotros, porque nosotros necesitamos de la justicia de Cristo, y en vez de nosotros adquirir y clamar esa justicia, lo que hacemos es que buscamos nuestra propia justicia y tratamos de compensar lo que nos hace falta. Lo que estamos haciendo es menospreciando el sacrificio que hizo Cristo por nosotros, tratando de ser aceptos delante del Padre por nuestra propia justicia. Y eso era un problema muy evidente en la iglesia de Galacia. El hermano Pablo, cuando visitó a los Gálatas y más adelante cuando le escribió, él decía que él se había asombrado, número uno, porque los hermanos de Gálatas, gentiles, que habían puesto su fe y confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador, que habían sido justificados por fe, se habían dejado engañar por los de la circuncisión. Llegaron un grupo de hermanos judaizantes, los cuales dijeron: qué bueno que han creído en Cristo, qué bueno que ustedes han conocido al Dios de Israel. Ahora, si ustedes quieren agradar a Dios, tienen que guardar la ley de Moisés. Si ustedes quieren ser, por ejemplo, más justificados delante de Dios, tienen que cumplir todos los estatutos que aparecen en la ley mosaica. Y cuando Pablo ve eso, su respuesta es evidente. Él dijo: no puede ser. Esto no es posible. Incluso hasta le llegó a llamar la atención al mismo apóstol Pedro, diciéndole: esto no es posible. Si ya tú habías sido justificado por fe, ¿cómo pues tú buscas justificación mediante la ley? En este caso, si ya hemos sido justificados por la fe, ¿cómo pues buscamos justificación o favor mediante nuestra propia justicia? Y Pablo concluye en el capítulo 2 del versículo 21 diciendo lo siguiente: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si tú estás diciendo que mediante tu justicia
tú puedes lograr lo que Cristo logró mediante su muerte, pues entonces la muerte de Cristo fue en vano. Entonces la muerte de Cristo no fue necesaria. Y eso es lo que le está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y es por esa razón que cuando nosotros venimos delante de Dios y traemos nuestra justicia, bandeja de plata, traemos nuestra ofrenda diciendo, mira lo que yo he hecho por ti, como hizo Caín delante del Señor, que trajo su ofrenda de lo que él pensaba que le iba a agradar al Señor. ¿Qué pasó en ese entonces? No voy a recibir tu ofrenda. Simplemente no voy a mirar tu ofrenda con agrado. Al contrario, me repugna, me crea dolor de estómago, me irrita, me enoja el saber que tú tienes la audaz, que yo tengo el valor de tratar de comparar mi ofrenda a lo que es la ofrenda de Cristo en la cruz. Hermanos, la realidad es que ni tú ni yo somos buenos. Ninguno de los que estamos aquí somos buenos. Por consecuencia, cualquier cosa que nosotros hagamos por nuestra cuenta para agradar a Dios, tampoco será buena. Aún nuestro mejor esfuerzo repugna ante la presencia de Dios. No son nuestras obras las que agradan a Dios, sino nuestra obediencia y sumisión a Él, la cual resulta en buenas obras del Espíritu Santo, la que agrada y le trae honra. No es por nuestra propia fuerza o mérito que podemos agradarlo, sino simplemente obediencia y sumisión a Cristo Jesús y a nuestro Dios. Y cuando nosotros hacemos esto, entonces el Espíritu Santo obra en nosotros las buenas obras que sí honran a Dios conforme a lo que Él ha establecido. Mi devoción a Dios no se mide por la cantidad de obras que haga en su nombre, sino por mi obediencia y sumisión a su nombre. Esa es la medida del hombre de Dios. Esa es la medida de la devoción de todos aquellos que hemos confiado en Cristo Jesús. Ahora, algo sí nosotros sabemos. Si nosotros persistimos en nuestra propia justicia, eso traerá resultado. ¿Y cuál es el resultado de la justicia del hombre? Nosotros lo vemos al final del versículo 6 y en el versículo 7. Dice el versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, como consecuencia, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. En otras palabras, fuimos desechados, fuimos alejados, fuimos desechados. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestra maldad. Si nosotros persistimos en nuestra justicia, el Señor simplemente nos deja para que nosotros vivamos nuestra justicia. Y esa justicia que nosotros pensamos que va a traer favor y bendición, como dice este versículo, nos va a marchitar en nuestra maldad. Va a ser el motivo de nuestra perdición. ¿Existe un hombre bueno? ¿Existe un hombre justo? Como ya hemos visto, la respuesta es no. Solo Cristo es bueno y solo Cristo es justo. Sin embargo, sí existen hombres y mujeres que son portadores de esa justicia. Aunque nosotros no somos buenos, sí hemos recibido la justicia de otra persona, que es la justicia de Cristo. Aunque nosotros no somos buenos, hemos recibido la bondad y la rectitud de otra persona, que es la de Cristo. Y como nosotros vemos en la Escritura, cuando nosotros hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido identificados con Cristo Jesús. Por ende podemos pararnos delante del Padre, podemos pararnos delante de Dios y no ser fulminados en el momento, no ser repugnados, no ser una ofensa al Señor. Al contrario, como dice su palabra en 2 Corintios, ser un olor grato, una fragancia, un motivo de honra y de adoración, no por mi propio mérito, sino porque yo estoy vestido de los méritos de Cristo en la cruz. Y esa es la verdadera justicia que nosotros debemos procurar. Existe una justicia humana, existe dicho término. Pienso por lo que dice este pasaje que no existe la justicia humana, y por eso el título del mensaje, la falacia de la justicia humana, porque es un concepto, es una mentira que nosotros creemos que tarde o temprano simplemente nos llevará a nuestra perdición. Amén. Vamos a orar. Padre amado que estás en el cielo, Padre, te damos gracias por tu bendición. Padre, te damos gracias por tu palabra. Mira, Señor, que
Venimos humillados, Señor, reconociendo nuestro pecado, reconociendo, Señor, nuestra incapacidad de agradarte. Sin embargo, Señor, tú hiciste todo lo que era necesario para que nosotros pudiéramos ser agradables delante de ti, Señor, y todo eso se encuentra en la persona de tu Hijo. Padre, te damos gracias porque en tu misericordia tú le enviaste aquí al mundo para redimirnos, y en tu misericordia, Señor, nosotros le hemos conocido y le hemos creído en Él, Padre. Padre, nada más queremos pedirte que tú nos ayudes a ser sumisos a ti, Señor, a tu palabra, a tu nombre, de manera, Señor, que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros para que pueda producir esa buena obra, la cual tú has determinado desde antes de la fundación del mundo. Padre, más que todo te pido que tú nos ayudes a ser portadores de esa justicia del Señor, de esa justicia tuya, Señor, y podamos también llevar ese mensaje a aquellas personas que están cegadas, que están tratando, Señor, de alcanzar salvación mediante su propio mérito y mediante su propia obra. Cuando bien dice tu palabra, Señor, que eso no es más que trapo de inmundicia delante de ti. Padre, te damos gracias por esa oportunidad también que tú nos has permitido de estar aquí en tu casa, Señor, y de poder estudiar tu palabra. Si algo, Señor, que yo haya dicho no ha sido acorde en tu palabra, primeramente te pido perdón a ti, Señor, y de igual forma te pido para que tú erradiques, Señor, eso de la mente de mis hermanos. Gracias, Señor, y te pedimos todo eso en el santo nombre de tu Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.